Between the desolate hills of an Almería mountain range, a space full of riches was hidden. The lead from Sierra de Gator, in the Alpujarras of Almería, was essential for the growth and development of Europe between 1820 and 1850, a time when it monopolized all production in the old continent. This legacy constitutes a rich historical and archaeological heritage that is barely known, of which today we can see some remains such as the ruins of foundries, mines and roads that take us back to a past of mining heyday that transformed and influenced the life of towns such as Berja, Dalias, Adra and Fondon. La Sierra de Gado es la consecuencia del contacto, del choque entre la placa africana y europea. Realmente es una de las hipótesis más aceptadas en el mundo científico. Lo interesante que tiene es que son unos fondos marinos que han sido elevados por la tectónica y que en la actualidad se encuentran emergidos a considerable altura, y dentro de esos procesos sedimentarios en esos fondos marinos se dio lugar a unas mineralizaciones muy interesantes que a la postre serán aprovechadas para la minería. Es una de las más antiguas, de la que tiene más abolengo en la provincia de Almería. Se puede decir que es una minería de largo alcance histórico. Los restos más antiguos que hay son del siglo I después de Cristo, los restos arqueológicos, se entiende. Pero después sabemos también por referencias que estuvo explotándose en la Edad Media. De hecho, como propio del patrimonio nazarí, había una mina, decían presuntamente que era de plata, yo pienso que era de plomo, también en la Edad Media. Y después, bueno, ya en el siglo XVII, una minería, digamos, que ha sido constante. The first best documented traces of mining in this area of Almería appear in another place near the Sierra de Gado, specifically in La Sierra Silla. On what is known as Cerro de las Minas there are various wells or luminaries from which lead was extracted. Un plomo además que en las partes altas, por ejemplo en la Loma del Sueño, aparecía muy superficial y de hecho se podía incluso explotar de manera para pequeño destino industrial como vidriado de alfarería, etcétera, se podía explotar, digamos, manualmente. Pero bueno, después ya vino la fluorita y vinieron otros materiales, pero fundamentalmente ha sido el plomo. Materials that were extracted from small tasks that make the Sierra de Gator full of galleries and wells, most of which are currently uncovered and that pose a danger to those who stray from the trails and tracks. Hay una intensidad minera muy alta. Sierra de Gado es seguramente una de las sierras con mayor intensidad minera en relación con su superficie. Tiene varios cotos mineros muy importantes. Hay también una continuidad en el tiempo bastante importante y bastante de tener en consideración de esa densidad, de esa actividad minera, y por lo tanto hay esa consecuencia directa del laboreo. Pero hay otra consecuencia indirecta. Curiosamente, la característica de las mineralizaciones de Sierra de Gado permite que la roca ofrece un aprovechamiento tanto de fluorita, que es el mineral más últimamente explotado, como la galena, el plomo, que ha sido el sulfuro de plomo, que ha sido tradicionalmente explotado en esta sierra, está en una roca encajante muy dura. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que no hay que entibar, no hay que reforzar la galería y por lo tanto se demanda poca madera, poco uso de estructuras de madera para sujetarla. Hay algunas pocas, pero normalmente no se utiliza. La Sierra de Gado se explotó de una forma específica, se explotó con una gran dispersión. Todo ello no fue porque quisieran los mineros explotarlo de esta manera, sino porque la legislación de la época imponía que no se pudiera conceder unas explotaciones de gran tamaño. Existió una enorme limitación en el tamaño que se podía explotar estas minas. Por lo tanto, los mineros se tuvieron que adecuar a esas limitaciones. Esas limitaciones acabarán en 1859, cuando ya se permita coger y registrar grandes zonas mineras, grandes cotas. Pero esto llegará tarde para la minería de la Sierra de Gado, que tuvo que adaptarse a esta microminería que impuso
naturalmente una serie de límites, límite a la inversión, límite a la planificación y límite a la organización racional de la explotación de los recursos. Progressively, technical advances and large facilities appeared, among which the El Segundo Lavadero stands out, of which today some remains of the different parts that make up the complex are preserved. A partir de 1859 se introduce una novedad que va a ser fundamental en el desarrollo de la minería de Sierra de Gádor, sobre todo de las zonas más potentes, como son la del Cerro del Capitán, en la zona de Almócita-Fondón, y la zona del Segundo, que tenemos aquí enfrente en Almería, en Berja. Esta zona, este sistema, mejor dicho, consiste en aplicar un malacate, que es una estructura circular, en la cual se superpone un torno que es movido por una bestia, en este caso por una mula. Para evitar los rigores del invierno, esta estructura circular estaba cerrada y se trabajaba prácticamente de día y de noche en los mejores periodos. Estas estructuras son muy características y hay un rasgo anecdótico que es curioso también, y es que hacia 1860 ya se anuncian los malacateros, es decir, personas, carpinteros que eran especialistas en la elaboración de estos tornos y que además aseguraban la seguridad tanto de la materia extraída como incluso de los mineros, porque hay que tener en cuenta que los mineros viajaban, es decir, bajaban a unas profundidades de hasta 200 y casi 300 metros de profundidad. But not only did a mining heritage develop around the Sierra de Gádor, but metallurgical activity also arose, in which Berja came to concentrate a large number of foundries such as the one in Buenos Aires, Gilas, Fuentes de Marbella, or in Adra the foundry of San Andrés, who introduced great innovations. San Andrés se inauguró pronto, en 1822, pero vivirá una vida tumultuosa en la década de los 20 para, sobre todo, asentarse en la década de 1830. San Andrés no solamente se dedicará a fundir los minerales, sino que también se dedicó a realizar una manufactura de estas menas. Será la única empresa que del siglo XIX se dedique, junto a la fundición del plomo, a obtener estos productos secundarios. ¿Qué hacía? Se dedicaba no solo a fabricar los tradicionales galápagos, la manera como se vendía el plomo en bruto y se comercializaba a los mercados internacionales, sino que también se dedicó a fabricar pintura, minio, albayalde, a fabricar tubos, planchas y otros productos también que eran tradicionales, como balas, perdigones. También mostró un auge tecnológico con una serie de mejoras que aprovechaban mejor el rendimiento de los hornos, que aprovechaban mejor el calor, etcétera, etcétera. E incluso mostró una capacidad de adaptación desarrollando una serie de tecnologías para aprovechar los nuevos minerales que se estaban extrayendo en otras zonas. Destaca en ese sentido el aprovechamiento de los minerales argentíferos, convirtiéndose en los años 40 en la empresa que tenía una tecnología más avanzada para la explotación y la fundición de la plata. Con todo ello, San Andrés es un referente, un elemento extraño dentro de no solo la metalurgia peninsular, sino de la propia industria. Hay que tener en cuenta que en estos años, en la década de los 20, de la década de los 30, España estaba iniciando los primeros pasos dentro de la aventura industrial, los primeros balbuceos, con lo cual el contar con esta empresa tan desarrollada para ese momento fue un acontecimiento excepcional. Another facility that stands out is the Real Fábrica de Plomos de Alcora, in the municipality of Canjere, which is currently the only one that remains intact in Andalusia. La fábrica de fundición de Alcora es realmente un ejemplo excepcional por lo bien conservado que está y es digno de verse, de visitarse.
Está en la barriada de Canjallas, bueno, y se funda hacia 1753. Prácticamente empieza con la gran minería, en ese periodo la gran minería de plomo, de tal manera que el estanco a finales del siglo XVIII prácticamente desaparece por la sobreexplotación que había en cuanto a las minas. Se pusieron en explotación 5 minas, entre ellas al final del siglo XVIII la famosa mina de Berja, y prácticamente no daba abasto. Eran unos recursos relativamente escasos, que ya en la década de los años 40 mostraron unos primeros síntomas de agotamiento. Fundamentalmente la minería de la Sierra de Gádor acabará por el agotamiento de sus minerales. Es decir, a partir de los años 40, en la segunda mitad del siglo XIX, vivirá una vida ya lánguida en la que progresivamente va a ir reduciendo su producción. En el siglo XIX hablan siempre de que, bueno, pues el sistema de explotación había sido un sistema bastante muy atrasado, bastante poco productivo, etcétera, fundamentalmente digamos, por agotamiento, el plomo. Otros minerales, por ejemplo la fluorita, pues bueno, van a tener mucho más alcance y de hecho pues ahora se está comentando la posibilidad de volver a la explotación. From times as early as 1828, companies capable of exploiting up to 15 mines were formed. Estas minas llegaron a tener tanta importancia que, bueno, en los años 20 del siglo XIX, cuando viene el gran desarrollo urbano paralelo a la revolución industrial, pues prácticamente eran las que abastecían, en la década de 1820, prácticamente abastecían a Europa continental. De hecho, fueron prácticamente las únicas minas que se explotaron desde 1820 a 1830 en Europa, relativas a plomo. Hay que tener también en cuenta que entonces el plomo tenía distintos usos, tanto por ejemplo para pintura, en este caso albayalde, es decir, el color blanco antiguo, pero incluso también pues, cuando se desarrolla el abastecimiento urbano a través de las cañerías de plomo. Entonces, pues realmente se puede decir que las cañerías de plomo de las ciudades antiguas de Europa vinieron de allí. The Penin de la Rada, near Castalla, is one of the most complex foundries that can be seen today. The factory is an elongated warehouse, with 3 furnaces. 3 long condensation galleries, with small openings for the release of the most volatile fumes, come together to form a spiral still and finally a single one that ascends up the slope. Que la minería, lo primero que influyó en la arquitectura de Berja fue especialmente el nacimiento, gracias precisamente a la minería, de una nueva clase social emergente como fue la burguesía. Una burguesía que busca transformar la ciudad y sobre todo dar una imagen de sí misma, de cada una de las familias, una imagen social de cara al resto de la población a través de la arquitectura, de la nueva arquitectura que se va a realizar en ese momento. Foundry technology spread to Almería through the Acosta and Godoy families, whose wealth obtained from mining was later invested in the extension of irrigation, the substitution of olive groves for table grapes, and in other mining areas such as Sierra Almagra, an area from Cartagena and Linares. Se convierte precisamente en el espejo, en el espejo exterior de esa nueva clase social. Y es que cada familia lo que buscaba a través de su nueva vivienda o de la reforma de la vivienda anterior era dar imagen a toda la población de cómo era realmente su economía y su estatus social. Por eso van a crear viviendas que, si bien arquitectónicamente, técnicamente podríamos decir que casi todas tienen cierto parentesco, con unas fachadas muy bien estructuradas, con vanos simétricos, casi todas con la misma altura, pero que sin embargo van a buscar a través de la decoración de esas fachadas conseguir que su fachada, su casa, su vivienda se distinga del resto. Por eso va a tener tantísima importancia la decoración en base a estucos, en base a piedras y mármoles de las canteras virgitanas, en base a la rejería o en base incluso a esas yeserías que van a ornamentar casi todos los vanos. Un paseo
por el casco histórico de Berja es más que suficiente para poder descubrir el legado que la minería y todo lo que fue la burguesía decimonónica ha dejado en Berja. Y es que tenemos la suerte de contar con numerosos edificios que hoy en día, rehabilitados tanto por el Ayuntamiento de Berja como por algunos propietarios particulares, pues lucen perfectamente, mostrándonos cómo era la arquitectura en el siglo XIX y cómo hoy en día ese legado sigue vivo y podemos disfrutarlo todos. Mining development has been considered the main responsible for the increase in population growth between 1820 and 1850, when the province reached 300,000 inhabitants. The towns where the main foundries were located, such as Adera, Berja, and Almería, increased dramatically in population. For example, Berja reached its maximum population ever with 16,271 inhabitants in 1863. Despite the great wealth obtained, the appalling conditions in the mines were suffered by the hundreds of workers who every day entered the galleries and wells in which they risked their lives. Haciendo un chimeneo, rompimos un atracón de lo antiguo y no se cortaba el escombro. Me ha caído y yo me pegué pegado a la pared, cae, que se llenaba y me quedaba allí. Menos mal que vienen unas piedras gordas, se taponaron y dejó de caer, entonces me bajé. Ahí, los que había abajo tiraban del escombro, pero ahí me quedé. Dejaron por el interior, la pala entraba, lo sacaba y lo cargaba el camión a la calle. Y cuando eran minas grandes, pues entraba el camión todo dentro, hacían un tubo. Vine a ver que entraba el camión dentro. Y la pala lo cargaba dentro y salía el camión cargado. La vagoneta era una vagoneta que basculaba para el lado. Una engranaje que tenían y volcaba. Una vez escapó los vagones de dentro de la mina, se escapó, rompió la puerta, se salieron fuera porque se van enganchados. Saltó un gancho, saltó un gancho y se escaparon dos vagones. Rompió la puerta y se escaparon y no aparecieron, se metieron dentro de un pozo. The history of the Sierra de Gator revives again with interest in the exploitation of the Berja mine. Probably, in the not-too-distant future, we will be able to see the resumption of activity in works now abandoned, and that could revive a disappeared sector in the region to continue writing history and recomposing the mining legacy of the Sierra de Gator.